Bienvenidos a Relatos de Piel Fría. Soy Susurros del Umbral. Aquí no vas a encontrar simples historias, vas a encontrar memorias que nunca debieron contarse. Relatos que se arrastran en el silencio, susurran en la oscuridad y se quedan contigo mucho después de que todo termina, porque hay cosas que no descansan y cuando llegan a ti ya es demasiado tarde. La casa siempre estuvo ahí, al final de la calle, donde el asfalto se vuelve tierra y el silencio se vuelve incómodo. En el día lucía como cualquier fachada deshabitada. Tenía las ventanas cerradas con tablas viejas, el jardín seco y una puerta que nunca parecía completamente cerrada, como si esperara a alguien. A Valeria le hablaron de ese lugar desde niña. Este es el hogar, es de una mujer que no se fue, le decía su abuela. No está viva, pero tampoco está muerta del todo, pequeña. Valeria nunca creyó en eso, a pesar de ser una criatura ingenua en sus primeros años de vida. Aquello le parecía demasiado falso, hasta que, años después, volvió al barrio. La casa seguía igual, como la recordaba desde la última vez que pasó por allí. Aunque esa noche había una luz encendida. No era fuerte, apenas un resplandor amarillento que se filtraba por una rendija en el segundo piso. No era una luz normal. No tenía la firmeza de un bombillo, ni el parpadeo inestable de una vela común. Era más lenta, como si respirara. El resplandor subía y bajaba suavemente, acariciando la madera vieja alrededor de la ventana con un tono amarillento enfermo, casi verdoso por momentos, como si la luz estuviera filtrándose a través de algo que no debía estar ahí. A ratos se apagaba lo suficiente como para hacer creer que había desaparecido, y justo cuando los ojos comenzaban a acostumbrarse a la oscuridad, volvía a encenderse, más intensa, más presente. Valeria dudó unos segundos, atrapada entre el querer corroborar lo que se decía o por fin poder demostrar a quien volviese a mencionar aquella historia que era totalmente falsa. Deslizó sus dedos por su ropa hasta llegar al bolsillo trasero del pantalón, de donde sacó su teléfono, y como si una fuerza invisible la empujase, se apresuró a la puerta, la cual cedió sin resistencia como si alguien la hubiera estado esperando. El aire dentro era pesado, húmedo, olía a encierro, a madera vieja y a algo que no supo identificar, pero le revolvió el estómago. Encendió la linterna de su celular. El haz de luz recorrió una estancia amplia, un salón con muebles cubiertos con sábanas, retratos torcidos y un reloj detenido en las 6:00. La joven estaba tranquila, poco impresionada, nada turbada, observando, analizando, y entonces lo notó. En el piso cerca al reloj, hacia la derecha, había marcas, huellas descalzas, pequeñas, que iban hasta las escaleras para subir a lo que ella intuía era el piso de arriba que había logrado ver tantas veces desde afuera. Y estaban húmedas, como si alguien acabara de pasar por ahí. «No seas ridícula. No es nada», murmuró, aunque su voz tembló y el cuerpo no creyó esa afirmación. El aire se volvió más frío de repente, no adoptando la temperatura de fuera, más bien se volvió gélido. Parecía meterse por la piel y quedarse ahí, clavado. Sintió un escalofrío subirle por la espalda, lento, como dedos invisibles recorriéndola. Tragó saliva. Sus ojos volvieron a las huellas. Eran demasiado pequeñas, definitivamente no eran de un adulto, y de nuevo estaban frescas. Un nudo le apretó el estómago. No era terror todavía, no completamente. Quizás era algo peor, la certeza de que algo no estaba bien, de que acababa de cruzar un límite sin darse cuenta. Intentó convencerse de que alguien más había entrado, tal vez un niño del barrio, pero entonces lo entendió al llevar la luz del móvil a la puerta de la entrada. No había huellas húmedas allí, mucho menos pequeñas, solo estaban las suyas sobre el piso cubierto de polvo. Analizando más el suelo, se dio cuenta de que las chicas iniciaban desde dentro de la casa, desde la mitad del lugar, muy cerca de donde estaba ella, se dirigían hasta el reloj y luego hacia las escaleras. Su respiración se volvió irregular, más corta,
más rápida. El corazón empezó a latirle con tanta fuerza que podía escucharlo en los oídos, opacando el silencio, haciendo el aire más opresivo. Quiso moverse, no pudo, sus piernas se quedaron rígidas, como si el cuerpo se negara a acercarse más, aunque injustamente tampoco le permitían huir. Y fue ahí cuando lo sintió, no un sonido, no una voz, una presencia, la sensación de no estar sola, de que algo, en algún punto de la casa, sabía exactamente dónde estaba ella y la estaba observando directamente. Un calor incómodo le subió por el pecho, contrastando con el frío de su espalda. Sus manos comenzaron a sudar. El celular con la luz tembló ligeramente entre sus dedos. Y entonces notó cómo algo cambió otra vez. Las huellas. Valeria parpadeó. Juraría que no iban tan lejos hace un segundo. Según sus primeros vistazos, llegaban hasta las escaleras. Ahora, incluso divisó como en 2 de los escalones más bajos se imprimían las marcas. Su garganta se cerró. Ya no era duda, ya no era imaginación. Era miedo, del profundo, del que no te deja pensar, del que no te deja correr, del que deja la certeza que algo horrible ocurrió, que algo peor está aguardando. No puede ser, Dios mío, pensó, y de repente, frente a sus ojos, una nueva huella comenzó a formarse. No apareció de golpe, no estaba ahí antes. Se dibujó lentamente, como si algo invisible apoyara el pie sobre la madera y hundiera apenas el polvo, dejando esa marca húmeda, reciente, imposible. Valeria contuvo la respiración. Otra huella apareció en el siguiente escalón, luego otra, y otra más. Subían. Marcaban un camino claro, pero no hacia ella, sino alejándose, como si aquello hubiera estado allí todo el tiempo y ahora, sin prisa, decidiera marcharse. El silencio que quedó en el espacio cuando las huellas llegaban tan arriba que no le era posible ver, fue peor. Porque ya no había duda, había algo en la casa. Y lo más inquietante no era su existencia, sino que ya no estaba donde ella creía. Esa idea se instaló en su mente con una claridad brutal, como una verdad que no necesitaba pruebas. Ya no era una sospecha, ni una posibilidad. Era certeza. Algo, alguien, había estado ahí, muy cerca, tal vez observándola desde antes de que entrara, tal vez moviéndose en silencio mientras ella recorría el lugar creyéndose sola. Y ahora, ya no estaba. O peor aún, ya no estaba donde ella podía intuirlo. El aire se volvió más denso, más difícil de tragar, como si cada respiración llevara consigo algo invisible que le apretaba el pecho. El silencio dejó de ser vacío y empezó a sentirse cargado, pesado, como si escondiera algo que estaba a punto de revelarse. Un crujido suave rompió la quietud. Arriba. Valeria alzó la mirada lentamente, como si temiera que algo la estuviera esperando justo en ese instante. El segundo piso permanecía en penumbra, pero vio como la luz que divisó por la ventana en el exterior seguía encendida en algún punto de ese piso, rebotando en las 2 paredes que lograba observar, respirando con ese ritmo extraño, irregular, casi orgánico. Entonces lo escuchó. Un sonido leve, arrastrado, como uñas rozando la madera con paciencia. Lento, constante. Provenía de arriba. Valeria pensó en volver, en salir de allí, en ser racional. Sin embargo, algo más fuerte que su voluntad volvió a empujarla. No era curiosidad, ni valentía. Era una sensación inquietante, familiar, como si ya hubiera estado ahí antes y solo estuviera repitiendo algo que no recordaba. Sus pies avanzaron temerosos. El primer escalón crujió bajo su peso y, en ese mismo instante, el sonido de arriba se detuvo de forma abrupta, como si la hubiera escuchado, como si la estuviera esperando, incitando. La joven tragó saliva y continuó subiendo. Con cada escalón, el aire se volvía más denso, más difícil de respirar, como si la casa se cerrara lentamente sobre ella. Al llegar arriba, más frío la golpeó de frente. El pasillo era más largo de lo que aparentaba, más profundo, como si el espacio se hubiera deformado. La luz provenía de la última puerta, entreabierta. La chica avanzó despacio, sintiendo cómo cada paso la alejaba de la seguridad y la acercaba a algo que no podía comprender que la aterraba.
Cuando llegó a la puerta, la empujó con cuidado. La habitación estaba vacía, completamente, salvo por un espejo grande, antiguo, cubierto de manchas oscuras, excepto en el centro, donde la superficie estaba limpia, como si alguien la hubiera estado usando recientemente. Valeria levantó la luz del celular y se miró, su rostro pálido, sus ojos tensos, su respiración contenida. Pero había más. En el reflejo, justo detrás de ella se veía algo. Al principio no era una figura definida, sino una distorsión, una presencia que deformaba la imagen, como si el espejo no pudiera contenerla del todo. Pero estaba ahí, demasiado cerca. Valeria se giró de inmediato. No había nada. La habitación seguía vacía, inmóvil, y el silencio era tan profundo que parecía presionar contra sus oídos. Cuando volvió a mirar el espejo, la imagen había cambiado. La figura ahora era clara. Una mujer alta y delgada, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si la observara con una atención antinatural. Su piel era pálida, casi gris, y su cabello oscuro caía desordenado sobre su rostro. No parecía moverse, pero había algo en ella, algo que no encajaba con la quietud. Sus ojos estaban abiertos y no parpadeaban. No era una mirada vacía, sino fija, demasiado consciente, como si observara algo más allá de lo evidente. La chica sintió como el miedo le comprimía el pecho, fuerte, doloroso, constante, quitándole el aire poco a poco. Intentó moverse, reaccionar de alguna forma, pero de nuevo, no pudo. Su cuerpo se quedó por segunda vez rígido, completamente inmóvil, como si hubiera dejado de responderle. El reflejo, en cambio, no la imitó. No replicó su tensión ni su pavor. Simplemente permaneció ahí, quieto, ajeno, como si tuviera voluntad propia. Luego, muy despacio, bajó la mirada, ignorando por completo a Valeria, y fijó la vista en sus propias manos. Valeria, casi sin quererlo, hizo lo mismo. Sus manos estaban vacías, pero en el espejo no. En el reflejo, sus dedos estaban cubiertos de una sustancia oscura y espesa que goteaba lentamente hacia el suelo. Una gota cayó, luego otra, formándose con una lentitud insoportable. No hacía ningún ruido, pero no lo necesitaba. La imagen por sí sola era suficiente para quebrar cualquier intento de control. La respiración de Valeria se rompió. Su mente iba rápido, sin control ni filtro. La casa por fuera, el entrar, las huellas, la escalera, este extraño cuarto, esa figura, esa extraña figura y lo que goteaba de sus manos, hasta que lo entendió. Las huellas no eran de alguien caminando por la casa, eran de alguien saliendo de ese cuarto, saliendo de ese lugar imposible, saliendo del espejo. El reflejo levantó la cabeza y sonrió. «Por fin me dejaste salir», susurró. La voz no vino del espejo, vino de la espalda de ella, muy cerca, demasiado cerca. Valeria intentó reaccionar, gritar, girarse, huir, pero su cuerpo seguía completamente estático. Ni un solo músculo respondió. Era como si algo la hubiera inmovilizado desde adentro, como si su voluntad ya no tuviera control sobre su propio cuerpo, como si ya no le perteneciera del todo. Su respiración se volvió corta, irregular. Sentía el impulso desesperado de moverse, de escapar, pero todo quedaba atrapado dentro de ella, contenido, inútil. En el espejo, esa cosa levantó lentamente la mano. No hubo prisa en el movimiento. Cada centímetro parecía deliberado, como si estuviera saboreando ese instante. Luego apoyó la palma contra el vidrio. En ese mismo momento, Valeria sintió el contacto en su propia piel. Frío, húmedo, real. No fue una sensación lejana ni confusa. Fue directa, inmediata, como si alguien la tocara desde dentro de su propio cuerpo. Su pecho se contrajo de golpe y el aire se le escapó. Un escalofrío intenso le recorrió la espalda, clavándose en su piel con una precisión inquietante. El espejo comenzó a vibrar suavemente. Al principio era apenas perceptible, un temblor leve, pero poco a poco se hizo más evidente, más insistente, como si algo presionara desde el otro lado.
La imagen empezó a distorsionarse. Los bordes del reflejo se ondularon, las formas se estiraron, se deformaron, como si la superficie dejara de ser sólida y comenzara a ceder. Y entonces, sin previo aviso, todo cambió. El aire desapareció, no se volvió más pesado ni más frío, simplemente dejó de existir. El espacio pareció quebrarse a su alrededor, como si la realidad misma se fragmentara, como si las paredes, el suelo y el techo dejaran de sostenerse. Y Valeria sintió que caía, no hacia atrás, no hacia el suelo, sino hacia adentro. Cuando abrió los ojos, seguía de pie, pero algo estaba mal. El cuarto seguía ahí, sí, pero ya no se sentía igual. Entonces lo vio. Frente a ella ya no había un reflejo, había la habitación, y en ella alguien ocupaba su lugar, su cuerpo, su rostro, su respiración. La otra Valeria la observó desde fuera del espejo con una calma inquietante. Luego sonrió, como si acabara de descubrir algo fascinante en su nueva existencia, y se giró sin prisa hacia la puerta. Bajo sus pies, las huellas húmedas comenzaron a formarse una a una, marcando su paso mientras salía de la habitación, bajaba las escaleras y abandonaba la casa. Valeria golpeó el vidrio con desesperación, intentó gritar, romperlo, escapar, pero no hubo sonido, porque ahora ella era solo el reflejo. Y la casa volvió a quedarse en silencio, excepto por una cosa. En el segundo piso, la luz seguía encendida, respirando lentamente. El relato ha terminado, pero lo que despertó sigue ahí, contigo. Soy Susurros del Umbral y esto fue Relatos de Piel Fría. Si logras conciliar el sueño, nos escuchamos en la próxima oscuridad. Por ahora, intenta no mirar hacia atrás, porque el frío ya te alcanzó.